Gálatas 6:9, por favor. Gálatas 6:9. ¿Ya están? Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tiene que ver con lo que estás platicando, Diana, de si permanecemos, ¿no? De cómo es que se endurece el corazón. Entonces voy a mostrar cómo es que se endurece. Pero dice aquí, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Y versículos atrás, en el 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Está hablando del principio de la siembra y la cosecha. Pero esta parte a mí siempre me ha llamado la atención de que no nos cansemos de hacer el bien. Para ustedes, ¿qué sería que está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo Pablo de que no nos cansemos de hacer el bien? Porque toda la palabra de Dios tiene muchas alturas, profundidades, larguras, anchuras. O sea, hay un mundo aquí. Y este versículo siempre me ha llevado a más. Y hay algo que Dios me enseñó en esta semana sobre este versículo, que me quitó un velo y entendí, dije, sí, Señor, gracias. Pero, por ejemplo, para ustedes, este versículo, ¿qué les dice? No se cansen de hacer el bien. ¿A qué se refiere? Denme lluvia de ideas, o qué les viene a la mente, o qué han aprendido de este versículo, qué les ha enseñado Dios sobre esto. No te canses de hacer el bien, ¿qué es? Ok, no cansarnos de tener rectitud en nuestra vida. Ok, pero esa me cuesta trabajo a mí, maestra. ¿Constancia? ¿En qué? En las cosas de Dios. Prosigo a la meta, ¿no? Al supremo llamamiento. No me canso de seguir ahí. Ese es el fondo, pero normalmente si lo leemos por encimita, a muchas personas las he escuchado o dan a entender que no te canses, porque aquí está hablando que hagas el bien con el prójimo, ¿no? Y habla sobre obras. Y muchas veces pensamos que con las actividades que hacemos, si hacemos misiones, si hacemos eventos de despensa, si hacemos eventos de fuente de gracia, son obras para el prójimo. Pero dice que en el 10, no, perdón, en el 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hay hay una línea muy delgada en donde muchas veces hacemos obras buenas, pero para satisfacción de la carne. Entonces, ahí, esa profundidad o ese por encimita de este versículo, mucha gente se queda en esa parte donde dice, Señor, ¿por qué me va de esta manera si el miércoles hago tal cosa para ti, el jueves me pongo en oración, los sábados hago esto, los domingos sirvo en la iglesia, hago muchas obras, ¿y por qué me mandas esto? Entonces nos confundimos. Pensamos que cuando estamos actuando por algo que queremos nosotros obtener, estamos sembrando en la carne. Entonces ya no aplica este versículo de que no te canses de hacer el bien. Bueno, hace muchos años Dios me llevó a entender cuál era este bien. ¿Cuál era este bien? No te canses de hacer el bien. Era, si alguien te ofende, porque dijo Jesús, ¿cuál es la ley para el homicida? Pues tiene sentencia, ¿no? Ah, bueno, se les fue dicho eso, pero aquel que tenga algo contra su prójimo, la misma sentencia tendrá. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo algo contra mi prójimo, tengo la misma sentencia del homicida, que es muerte. ¿Vamos bien? ¿Qué es no cansarnos de hacer el bien? Que aquellos que me hacen algún mal,
¿qué es lo que yo tengo que hacer? Orar por esa persona. Primero ponerme a cuentas con Dios, decir, Señor, perdóname porque me molesté, me enojé y quiero que esta persona se muera. Soy sincero, quiero ahorcarlo, ¿no? Por ahí se empieza. Y no te canses de hacer el bien, es que una vez es decirle, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a perdonar a la persona, Señor, bendícela, guárdala. Ese es el bien, es lo que nos muestra. Dice, no te canses de hacer el bien. ¿Qué es el bien? Primero, para uno es el bien en ir en oración y pedir perdón. Y segundo es orar por esa persona para que el Señor venga y lo bendiga. ¿Vamos bien aquí? Esa es la parte que me había enseñado hace muchos años Dios sobre este versículo y quitarme sobre las obras que hacemos físicamente. Obviamente, ayuda a que nosotros hagamos las obras buenas siempre y cuando Dios nos mande a hacerlas. Porque cuando las hacemos por nuestra convicción y por nuestra carne, estamos alimentando a nuestro hombre viejo, estamos alimentando a este fariseo que todos llevamos dentro, ¿no? Pero esta semana Dios me enseñó algo bien interesante sobre este versículo. No te canses de hacer el bien. Y fue algo que dije, yo vengo saliendo de un proceso de COVID, ¿no? Ahora sí me dio. La vez pasada, hace un año me dio, pero fui asintomático. Entonces, lo más cerquita que yo estaba del COVID fue cuando me pusieron la vacuna, ¿no? Pero ahora Dios me llevó un proceso y me enseñó muchas cosas en este proceso de la enfermedad. Pero algo que me enseñó esta semana fue, no te canses de hacer el bien. Es que reconocer que uno está en pecado. Eso está sencillo, ya lo sabemos por teoría. El problema está que cuando uno está en pecado y uno le pasan cosas por la mente, le pasan cosas en sus sentimientos, lo que uno quiere, lo que uno menos quiere es ir a los pies de Jesús. Lo que uno quiere es huir de Dios. Dice, no te canses de hacer el bien. ¿Qué más bien habrá en este mundo que ir a los pies de Jesús en oración y pedir clemencia, pedir misericordia, pedir perdón por lo que uno es? Ya me olvido de mi prójimo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo viene la profundidad en este versículo, cómo me lo ha enseñado Dios? Lo superficial, lo que está por encimita, las obras, de cómo ayudas al gremio cristiano, a tus hermanos cristianos. Segundo, orar por las personas que te hacen mal. No te canses de hacer el bien. Pero ya hay un problema en nuestro caminar cristiano para seguir a esa meta, que es reconocer en la condición en que nos encontramos. ¿Cómo es que se endurece nuestro corazón? ¿Por qué se endurece nuestro corazón? Tiene que ver con la prédica de hoy sobre el primer sello de los 7 sellos que vamos a ver. Es cómo aplica ese primer sello en nuestra vida para que Jesús venga y abra el sello, haga entender en la situación en la que nos encontramos y que nos pueda mostrar y que podamos leer lo que dice este libro. ¿Se acuerdan que había un libro escrito por dentro y por fuera? Todos podemos leerlo por fuera, pero tenía un sello y ese sello solamente lo podía quitar nuestro Señor Jesús, ¿no? Podemos leer la Biblia por encimita y podemos medio entender ciertas cosas, pero cuando Dios viene a quitar esos sellos, abrir esos sellos, vamos entendiendo cosas más profundas. Entonces, Dios me ha estado llevando en el sentido de entender por encima de que hay que hacer buenas obras. Hay que sembrar para cosechar. Y segundo, cuando viene el prójimo y te agrede, es orar por él. No te canses de hacer buenas obras. Y en lo que voy ahorita es realmente la raíz de todo problema a mi alrededor. Reconozco que soy yo. No te canses de hacer el bien, de ir a sus pies. Hagas lo que hayas hecho
lo que hayas hecho, hayas pensado lo que hayas pensado. El desánimo que tú traes, la depresión que tú traes, el enojo que tú traes, independientemente de eso, no te canses de hacer el bien, que es ir a los pies de Jesús. Normalmente cuando estamos involucrados en este mar, en estas aguas, en estas olas, en esta tempestad, lo que menos queremos es acercarnos a Dios. Y te les voy a mostrar por qué. No te canses de hacer el bien. No te canses de ir en oración y reconocer tu situación y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, transfórmame, cámbiame. Necesito más de ti en mí, porque lo que soy, Señor, hay pura oscuridad, hay odio y hay muerte en mí. Ven con tu luz, ven con tu amor y ven con tu vida, inúndame y lléname, transfórmame. A ese caminar vamos a una transformación. Y créanme que haciendo obras, en lo general, no nos transforman las obras. Hay que analizar qué estamos haciendo. Hay que analizar que si estamos sirviendo aquí en la iglesia, si es nuestro fariseo o es nuestro amor por Jesús. Son cosas diferentes, pero por algo se empieza. Hay que empezar a hacer obras, hay que empezar a servir. Por algo se empieza, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que redarguya nuestro corazón, que ponga un corazón no de piedra, sino que ponga un corazón, dice por ahí, de carne, o que ponga un corazón de cera. ¿Habían escuchado esa parte? El corazón de cera. A ver si alcanzo a ver eso. Entonces, es esa transformación. No es escuchar mucho de la palabra, no es el leer simplemente la Biblia, sino es ir a sus pies y estar en oración, decirle, Señor, redarguye quién soy. Dime en dónde estoy mal, dime qué estoy haciendo o dónde me estoy quedando corto para alcanzar a la estatura del varón perfecto, para ser como tú, Señor Jesús. Mi única referencia en este mundo es Señor Jesús. Entonces, eso es lo que me enseñó hoy con este versículo y vamos a ver este primer sello, cómo es que tenemos esta maldad interna y cómo es que la abre el Señor Jesús. ¿Qué les parece si ahí donde están sentados oramos y cada quien pide por la porción que tiene Dios hoy por nosotros? ¿Les parece? Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque podemos abrir, Señor, la Biblia aquí libremente, Señor, en este país. Señor, gracias porque nos tienes un lugar, Señor, donde podamos reunirnos y alabar tu nombre, Señor. Conocerte más a ti, Señor. Entregarte lo que somos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tomes nuestro corazón, Señor, que lo prepares, Señor. Que prepares con buena tierra, Señor, para que caiga tu semilla, Señor, y pueda dar fruto. Ya sea al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor. Tú decides cuánto, Señor. Señor, aquí estamos, Señor. Queremos servirte. Queremos agradarte a ti, Señor. No fijarnos en las cosas de este mundo, Señor. No fijarnos en las cosas de nuestra carne, Señor. Sino pon nuestros ojos, Señor, en las cosas celestiales, Señor. Permite que quites estos velos, Señor, de nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros oídos y que podamos verte a ti, precioso Señor, con tu palabra, con tu semilla, Señor. Ven, fortalécenos, Señor. Levántanos, Señor. Y haznos mantenernos firmes en tu palabra, precioso Jesús. Padre amado, todo te lo pido, Señor, humildemente en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Y ¿saben quién? ¿Se acuerdan que les platiqué sobre que hice la línea del tiempo? Y que así como es el principio, es el final, ¿no? Vimos que Dios no podía crear la tierra desordenada y vacía. Vimos esa parte de tohu y bohu. Y veíamos cómo es que hay tres creaciones anteriores. Vimos tantito de esas tres creaciones anteriores.
Y en esas creaciones hubo vencedores. El pastor Gerardo el domingo pasado lo comentó. Hubo vencedores, hubo gente que no venció, entonces hubo juicio sobre la maldad en cada creación. Entonces vino Dios y lo metió en un juicio o generó unos abismos. ¿Me das pantalla, por favor? Veíamos que Dios ha estado juzgando la tierra por medio de agua. Y veíamos que esas aguas se han congelado y es donde ha estado desordenado y vacío, tohu y bohu. Y para esa sentencia o ese juicio, lo más cercano que nosotros tenemos a nuestra creación es el diluvio. Bueno, y dice que las fuentes se rompieron y dice que los abismos, que salían las aguas de los abismos. Así dice en la palabra de Dios. Y dice abismo o dice abismos. Y eso tiene que ver, lo comparan con el Seol, con el Hades, con el infierno. Pero es plural. Entonces, en cada sentencia, en cada juicio que Dios tuvo con las creaciones, a cada uno, uy, está muy grande esto. A cada uno lo mandó a un abismo. Y está especificado en la palabra de Dios, donde dice abismo, si nos vamos al hebreo, usa 3 palabras diferentes. Usa shaha, bor y tejón. Y el abismo que dice en Génesis 1:2 o 1:3, habla sobre el abismo tejón, que es este de aquí. Es así. Tejón, este es bor y este es shahat. Esos son los abismos. Y de ahí es donde se abrieron las fuentes y ahí es donde el diluvio fue de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Nunca había llovido, nunca había llovido en la tierra. Llueve, se abren las fuentes del cielo, hay mucha agua, pero eso no es lo que realmente inunda la tierra. Lo que inunda la tierra son las aguas del abismo o de los abismos. Y este abismo Tejón habla que es el abismo sin fondo. ¿Se acuerdan que les dije que en algún momento vamos a ver aquí qué fue a hacer Jesús al infierno? Y que les decía que el infierno tiene niveles, ¿no? Una de las partes que me mostró Dios ahora con la enfermedad, me mostró esos niveles. Me mostró esos 3 niveles de maldad que hay. Y al otro día me mostró cuál es la solución. Después se los voy a comentar. Entonces, estos abismos, estos niveles, nuestro Señor Jesús, que fue puesto todos los pecados de nosotros, Él fue a la cruz y sufrió físicamente en su cuerpo. Pero para que Él pagara por nosotros, era derramar su sangre, pero aparte a dónde tenía que ir, dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué tenía que hacer para que nosotros fuéramos liberados de esa sentencia? Él tenía que ir a pagar. Él tenía que ir al infierno. Entonces, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, le dice Jesús al Padre. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu se fue con el Padre. El cuerpo se quedó en el sepulcro. Su alma, ¿dónde fue? Su alma fue al infierno. Vimos por ahí que una de las cosas que fue a hacer fue a predicar. Pero ahí la palabra de Dios nos muestra a todo color qué es lo que pasó allá abajo. Allá abajo, Él fue a pagar por nosotros. Está en los Salmos y dice, mi enemigo era más fuerte que yo. Y oré a mi Padre y Él vino. Dice que una nube oscura vino en tinieblas y vino y me sacó. Fue traído por medio de la gloria cabot del Padre. La gloria no engendrada fue lo que resucitó a Jesús, ¿no? ¿A dónde fue? Fue a estos abismos, fue a estas profundidades. Y ahí pasaron cosas interesantes.
Si Dios lo permite, más adelante vamos a ver con claridad qué estaba haciendo Jesús ahí abajo y qué le estaban haciendo. ¿Qué estaban haciéndole a él ahí abajo? Tienen una idea de lo que le hicieron aquí arriba en la tierra, al cuerpo, ¿verdad? Y aún así, por más que lo platiquemos, creo que nos quedamos corto con lo que le hicieron físicamente a su cuerpo. Bueno, pues más corto van a ver qué es lo que pasó con su alma allá abajo. Y estamos hablando de estos abismos, estamos hablando de esta que Él pagó por nuestros pecados. Entonces tenía que haber un juicio, tenía que haber una sentencia, tenía que haber la justicia perfecta de Dios. Entonces, si en estos abismos, si en estas creaciones pasadas hubo juicio por medio de agua, y después vemos que viene la creación y vemos 6 días de trabajo y un día de descanso, que es similar a lo que les decía que es el milenio. Y les decía, Dios no creó la tierra desordenada y vacía, porque dice aquí en Génesis 1:3. Hay 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ese abismo es Tehom. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y más adelante vimos en Isaías y en Jeremías, vimos que Dios no creó la tierra para destrucción, sino creó la tierra para que fuera habitada. Dice que no fue creada la tierra. Dios no crea las cosas para que estén desordenadas y vacías, sino las crea perfectas. Cuando crea Adán hombre, Adán mujer, ¿cómo los creó? Los creó perfectos. No los creó desordenados y vacíos, no los creó tojo y bojo, no los creó mal hechos, ¿no? La parte donde Dios le faltó, es la intención, ¿por qué lo hizo así? ¿Han escuchado el libre albedrío? Nuestra voluntad. Dios nos creó con un libre albedrío, nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir. ¿Qué quiere decir? Todo lo demás estábamos en comunión con Dios, hablando del primer Adán. Solamente le dio libre albedrío a que tomara una decisión y lo puso en el huerto para que se alimentara de los árboles. Solamente hubo una prohibición: de este árbol no has de comer, pero de todos los demás dice comerás libremente. O sea, tienes que alimentarte de esos árboles. Lo comentó el pastor Gerardo, que de esos hombres vencedores de las otras creaciones eran esos árboles que estaban ahí. ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán, hombre y mujer? Tenían que acercarse a esos vencedores, decirle, ¿cómo le hiciste? ¿Quién es Jesús? ¿Qué debo de hacer para llegar a la meta? ¿Qué es lo que debemos de hacer aquí? Acercarnos a la palabra de Dios y decirle, Señor, muéstranos. Y a veces Dios, no a veces, sino siempre Dios levanta personas como árboles para ir y alimentarnos de esos árboles. Un ejemplo es Pablo. ¿Cuánto no escribió Pablo? Entonces, esa parte de nuestra voluntad, imagínense un cauce de río, pero sin agua. Entonces, Adán hombre, Adán mujer, tenían que llenar ese cauce de río con agua. ¿Cuáles aguas? Las aguas de vida. Tenían que ir a alimentarse del árbol de vida. Tenían que alimentarse de Jesús. Tenían que comer de ese fruto. Tenían que, esta voluntad, alimentarlo de más de Jesús, de esas aguas de vida. Pero no lo hicieron. ¿Qué hicieron? Ese cauce seco vinieron y fue llenado de agua del río de engaño del enemigo. Le hicieron caso a comer del fruto prohibido. En ese momento lo llenaron. ¿Qué quiere decir? En ese momento vino el enemigo y puso una semilla dentro del hombre. Puso la naturaleza, puso el carácter de Leviatán. Esa carne que conocemos, ese pecado original que conocemos, es esa semilla, es esa parte en nuestra voluntad, en nuestro libre albedrío, está lleno ese cauce de aguas de engaño. Y ya les he enseñado de ese río, de esas aguas de engaño que están ahí en Apocalipsis.
Sigue caminando el hombre y ¿qué es lo primero que hace? Se esconde. Que le dice, ¿dónde estás? Ahí es donde la parte que yo les digo, que por más que lo que uno haya hecho, ¿qué es lo que estaba esperando el padre? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué estaba esperando el padre? Que saliera donde estaba escondido y dijera, aquí estoy, padre, y he pecado, y he hecho esto, y perdóname, me arrepiento. Pero no, no salió, hasta que va Dios y dice, bueno, aquí estás. Dice, es que tuve miedo porque nos vimos desnudos. ¿Quién te mostró que estás desnudo? Has comido del fruto prohibido. ¿Qué es lo que esperaba Dios otra vez ahí? Le estaba explicando, dice, sí, Señor, comí, perdóname. Otra vez estaba esperando el arrepentimiento. No dejes de hacer las cosas buenas. ¿Qué fue lo primero que contestó Adán? La mujer que tú me diste. ¿Qué dijo Dios? No hay arrepentimiento aquí. Sigues alejándote. ¿Se acuerdan que se puso un delantal de hojas? ¿Y se acuerdan que les platiqué que esta parte de delantal quiere decir armadura? ¿Se acuerdan cuando Jacob peleó con Dios? Tenemos esa armadura y peleamos con Dios. Tratamos de alejarnos de Él. A veces somos demasiado fariseos o demasiado religiosos que no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque sabemos que está mal reconocer que estoy enojado con Dios. Pero si realmente mi enojo, mi tristeza, mi depresión, realmente todo es un enojo concentrado, es un enojo que mando a mi inconsciente, que estoy todo en contra de lo que huela a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Se acerca a la mujer y le dice, ¿qué has hecho? La serpiente fue la que me engañó. O sea, no reconocemos en la situación en la que nos encontramos y nos alejamos de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para que no murieran, los sacó del jardín. Pero ¿qué les mostró Dios? Que para cubrir esa falta, ¿qué era necesario? Derramamiento de sangre. Ahí dice que los cubrió con pieles. Bueno, para cubrir con pieles, primero, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un sacrificio y hay derramamiento de sangre. Y esto lo aprendieron perfectamente, tanto está la explicación ahí con Caín y Abel. ¿Quién les enseñó que tenían que hacer un sacrificio? ¿No? ¿Y por qué Caín no era la ofrenda correcta y por qué la de Abel sí era la ofrenda correcta? Porque Caín se dedicaba a ser, era agrónomo, agricultor, y todo lo que tenga que ver con, con el plantar y el producir. ¿Qué quiere decir? Que Caín ofreció un fruto de sus obras. ¿Se dan cuenta? Por eso no es nuestras obras. Su orgullo lo puso como una ofrenda. Ah, tú, ¿cómo se dio cuenta Caín que le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín, no la de él? Porque descendió fuego y lo consumió. No lo dice la palabra de Dios, pero si ponemos una línea de conexión con esta información, vamos a ver que todo holocausto, toda ofrenda que era presentada a Dios, descendía fuego. Eran maravillas. ¿Cómo ustedes aprenden que algo fue, eso que le presentaron a Dios, que sí fue aceptado por Dios en el cuarto de oración? Hay algo que quema dentro. ¿Se acuerdan del Urim y el Tumim que se encendía? Salían chispas. Ese fuego del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús nos dejó al Espíritu Santo. Estamos en la etapa de la gracia, ¿no? Entonces, ahí dejó los principios. Y dijo Dios, para que tú encuentres el que que estés bien conmigo y que tengas vida, necesitas derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Y no corras más de mí. Yo sé que traes ese leviatán dentro, yo sé que traes esa carne dentro y sé que no eres perfecto, pero insiste en hacer las cosas buenas. No dejes de hacer las cosas buenas. Ven y búscame cuando tengas necesidad. No quiere decir que estoy enfermo
Y Señor, te busco para que me sanes. Podemos estar perfectamente bien del cuerpo, pero por dentro no estamos bien. Ahí es donde hay que buscar a Dios y hay que acercarnos a Él, ¿no? Leí una comparativa de que dicen, los médicos que estudian la medicina, que es ciencia, ¿qué es lo que hacen los médicos? ¿Qué es lo que estudian? El cuerpo. Al revés. Lo que hacen los médicos, el ejemplo de donde están estudiando un cuerpo sano. Tú identifica primero un cuerpo sano para que después, si alguien tiene un malestar, el médico, ¿qué es lo que hace? Te empieza a hacer preguntas, empieza a descartar cosas que deben estar correctas por las cosas que están incorrectas. ¿Qué es lo que hacen los médicos? Estudian un cuerpo sano. ¿Cómo es que creó Dios al hombre sano? Nosotros estamos corrompidos por dentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos al cuarto de oración? Vamos con nuestro médico, vamos con Jesús o con el Espíritu Santo y decimos, Señor, y nos empieza a preguntar y nosotros empezamos a contestar y empezamos a ver en dónde estamos mal. ¿Cuál es la cura? Su sangre. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vámonos a esta parte de acá, ¿sí? Donde está el milenio. Para que venga el milenio, antes hubo juicio. Hubo los 3.5 años, los 3 años y medio de la gran tribulación. Hubo juicio y se abrieron los sellos. Cuando se abren los sellos es la temporada de la tribulación. Tiene que haber juicio para que venga un milenio. ¿A qué voy con esto? Lo que Dios quiere es que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto aquí. Una vez que morimos y una vez que estamos en su presencia, ya dejamos de crecer, hasta ahí llegamos. ¿Nos es revelado todo? Sí, pero ya sea que habitemos en los nuevos cielos, en la nueva tierra o en la nueva Jerusalén. Hay 3 moradas para el justo. Entonces, si llegamos a los nuevos cielos, ¿se acuerdan cuando les llevé que dice que Dios enjugó las lágrimas de cada uno de ellos? ¿Por qué tenían lágrimas? Porque en las bienaventuranzas dicen, bienaventurado el que tiene hambre, bienaventurado el que llora. Y luego en Lucas, eso está en Mateo 5, por ahí, 5 o 6. Pero luego en Lucas, cuando hace relación a esa bienaventuranza, dice, bienaventurado el que hoy llora, bienaventurado el que hoy tiene hambre. Porque dice que después enjugó sus lágrimas y enjugó su hambre y satisfizo su hambre. Porque no tuvieron hambre aquí de Jesús. Porque no lloraron aquí en arrepentimiento de lo que en las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, cuando llegaron allá, les he revelado todo y dicen, yo escuché de la esposa, yo escuché que había algo más alto. Y en ese momento empiezan a llorar. Llega Jesús y dice, y los pastoreará. ¿Por qué los empieza a pastorear en la eternidad? Porque aquí no se dejaron pastorear por Jesús. En cambio, los que estamos insistiendo y manteniéndonos firmes porque aquí nos pastoree, aquí empezamos a derramar lágrimas. Aquí empezamos a sufrir ese juicio perfecto de Dios, su juicio justo. Y eso lo vemos aquí como en macro, que a toda la humanidad y a este mundo va a ser juzgado. Y después va a ser limpiado con fuego, va a ser purificado con fuego. Y después vendrán 1000 años, viene la segunda venida del Señor y viene a gobernar por 1000 años. ¿Sí? ¿Se imaginan 1000 años? O sea, del año 1000 al 2000 de ahorita, ¿qué cosas no han pasado? ¿Se imaginan vivir toda esa temporada? Todos van a vivir o vamos a vivir 1000 años. Pero Jesús va a estar gobernando. Dice que vas a poder poner al bebé en el nido de las serpientes y nada le hará. Pondrás a un bebé al lado de un león y será como un gatito. Eso es lo que Dios quiere que vivamos aquí, que vivamos
nuestro milenio en donde Él gobierne en esta tierra. Que Él venga y que sea el único gobernador y el único rey aquí. Y en eso nosotros vamos a obtener esa paz que rebasa todo entendimiento. ¿Estamos bien? Pero para que Él llegue a gobernar aquí, ¿qué debe de pasar con esta tierra? Debe ser juzgada. Y deben irse abriendo esos sellos. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos al primer sello, Apocalipsis 6. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. En este versículo 2, ¿de quién está hablando? Dice que salió aquí un caballo blanco, y luego el que lo montaba hablaba del jinete. Tenía un arco, le fue dada una corona, y salió, dice, y salió venciendo para vencer. Si lo leemos por encimita, decimos, pues a mí me suena que es el Señor Jesús. Caballo blanco, corona, arco. Ya les he dado información que una de las armas de Jesús no es precisamente el arco, sino es la espada, que es la palabra de doble filo, que atraviesa los huesos. Y luego dice, le fue dada una corona, le fue prestada una corona. No se la ganó, se la prestó, se le dio autoridad para vencer esos 3 años y medio. Aquí está hablando del anticristo. Cuando se abre la gran tribulación, llega el anticristo en donde va a gobernar y va a vencer a todo aquel cristiano. Para eso nosotros ya fuimos transformados o raptados. Ya vino el rapto para cuando eso esté pasando. Pero va a haber cristianos que se van a quedar. Y ellos son los que van a ser vencidos en esta parte de la tribulación. O muchos van a ser llevados a aceptar al enemigo, ¿no? Y esta parte del anticristo, en donde, no sé si, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, a ver si lo tengo aquí? Sí, Juan 17:12. Juan 17:12. Esto es como un paréntesis y es como brevario cultural. Dice Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Se acuerdan que estaba hablando de sus discípulos? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Se dan cuenta cuando dice, nada más uno se me perdió? El hijo de perdición. Y perdición tiene que ver con Apolión. ¿Le suena esa palabra? ¿Apolión? ¿Apolión? Apolión en griego o en hebreo es Abadón. Abadón era alguien similar a Satanás, que él estaba en la tercera creación. Él es Abadón o Apolión. Dice, el hijo de Abadón, el hijo de perdición, está hablando que él es el que se le perdió. Y luego vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Me dicen cuando esté aquí, por favor.
Segunda de Tesalonicenses 2:3. ¿Ya está? No, ¿eh? Ya. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Voy a leer desde el 2. ¿Qué es lo que va a venir? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? Dice, el día del Señor está cerca. Hay un mundo ahí de explicar qué es el día del Señor, viendo la línea en las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El día del Señor está cerca cuando viene la gran tribulación. Ese se considera como un día del Señor cuando vienen las nubes y va a haber ese rapto, va a haber esa transformación. Pero en la palabra de Dios habla más sobre el día del Señor. En el Antiguo Testamento, un día del Señor, cuando dice, este es el día de Jehová, es cuando les avisaron por medio de los profetas que iba a ser destruido el templo. Ya cambien su forma de ser. Vuélvanse a Jehová. Dejen de seguir adorando a los dioses de esta tierra. Dejen de vivir esa manera. Lo que dice Pablo, dejando atrás la manera vieja de vivir. Y vuélvete a Dios. Ese es un día del Señor. Entonces aquí está hablando de la gran tribulación, que es el día del Señor. Vean lo que dice el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El día del Señor, la gran tribulación, no va a venir si antes no hay la apostasía. ¿Qué es apostasía? Negar a Jesús. Eso es el resumen. Darle la espalda a Dios. Tú no puedes negar algo que no conoces. Antes viene la apostasía. Esa es una de las partes donde podemos decir, donde está la plática que si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Yo les digo, sigan caminando como si la salvación se perdiera, porque para mí sí se pierde. Dice gente, teólogos que estudian mucho la palabra de Dios, dice, tú no puedes perder algo que nunca has tenido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué están diciendo los teólogos? Que en muchas iglesias cristianas hay personas que todavía no aceptan a Jesús en su corazón. ¿Y qué creen? Eso es verdad. Es verdad. Pero una vez que aceptaste a Jesús en tu corazón y le das la espalda, esa es la apostasía. ¿Quién fue más apóstata que todos? Vean lo que dice aquí. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De qué está hablando? De este caballo blanco con este jinete. ¿Sí? Está hablando del anticristo. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Si vamos en lo macro, si Dios juzga al mundo, dice que Dios juzga también al hombre, para que nosotros obtengamos un milenio en nuestra tierra, en nuestro corazón, y que podamos vivir en paz, independientemente de qué esté pasando a nuestro alrededor. Tiene que ser Jesús gobernando en nuestro corazón o en nuestra tierra o en nuestro mundo. Tiene que quitar a este rey viejo y necio del trono, y Jesús es el que debe de tomar el trono y tomar las riendas de este mundo o de esta casa, de este edificio, de este árbol, ¿sí? Para que exista ese milenio aquí, que estemos viviendo con calma, con tranquilidad, con paciencia, con amor, que podamos dar frutos del Espíritu, porque Jesús está reinando. Ese es lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos ese Shabbat, que vivamos ese Shalom, que vivamos ese estar en paz con Él, en comunión con Él. ¿Eso cómo se logra? Debe de venir y debe de juzgar nuestra tierra. Entonces, el caballo blanco, ¿de qué nos habla ese caballo blanco? ¿Qué significado tendrá ese caballo blanco? ¿Se acuerdan que les he dicho que en la palabra de Dios hay mucho simbolismo y mucho significado?
con los animales. Hay una parte positiva y hay una parte negativa, ¿no? La que más tomo, así la que me viene a la mente rápido, es el león, ¿no? Cuando decimos, es que el león de Judá, pensamos en Jesús, ¿no? Pero luego dice otra palabra por ahí, y es que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Ah, hay partes del león que son negativas, ¿no? Por ejemplo, una parte positiva del león. ¿Se acuerdan cuando, ya se los he comentado, cuando bajaba el fuego en la época del tabernáculo y que consumía el altar? Dice la, la tradición hablada de los judíos, dicen que el fuego bajaba en figura de un león. ¿Qué es lo que hace el león? ¿Qué es lo que le gusta devorar? La carne. ¿Qué es lo que en nosotros se debe de morir y debe de devorar el león de Judá? La carne. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte positiva. Una parte negativa del león en nuestra vida es el que se siente un rey, el que es autocrático, el que se autodetermina que aquí se hace lo que yo digo. ¿Se dan cuenta? Bueno, el blanco, ¿qué quiere decir en la palabra de Dios? Pureza, santidad, limpieza. Y dice, y estas son las obras justas de los santos. ¿De qué estaba hablando? Del lino fino, del blanco. Habla sobre la justicia, lo blanco. En la parte positiva del blanco en la palabra de Dios es que Jesús, cuando vino a esta tierra, en él no se encontró pecado. Había justicia, no había corrupción, ¿no? En la parte negativa de este caballo blanco, la parte del caballo también tiene mucho significado. Ahí está en Job, ¿se acuerdan cuando dice que está preparado para la batalla y raspa la tierra y dice, ea, ea, para la batalla? Después les voy a dar esa prédica sobre ese caballo. El caballo habla sobre la fe, habla sobre esa fuerza, sobre ese mantenerse que no se espanta a la batalla ni a los tamboriles. ¿Quién es el que toca tamboriles? El enemigo. ¿Quién es el que empieza a retumbar en la batalla y empezamos a sentir miedo? Es el enemigo, las voces por dentro, las cosas que están por fuera. Entonces, sobre eso habla el caballo de la fe, pero otra parte del caballo habla sobre el orgullo, sobre la fuerza del caballo, sobre la hermosura del caballo, sobre ese ímpetu que tiene el caballo. Y lo podemos ver en la palabra de Dios, habla sobre ese orgullo. Y es un caballo orgulloso y blanco, justo. ¿Qué está hablando de esto, este sello? Está hablando de nuestras autojustificaciones. De esto que estamos firmes, de esto impetuoso, que estamos en rebelión y que tenemos autojustificaciones. Y el jinete que está en ese caballo, ¿quién es? ¿A quién representa? Representa al anticristo. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, nosotros tenemos acciones anticristo. ¿Por qué empecé hablando sobre que no te detengas, no te canses de hacer cosas buenas? Y les dije, Dios me mostró que era ir en arrepentimiento, de ir a entregarle eso que me autojustifico, entregarle mi carne, entregarle en la condición que me encuentro. Oye, es que yo no soy anticristo. ¿De verdad? ¿Por qué corremos lejos de Dios? ¿Y por qué no corremos a Dios? Tenemos actitudes o acciones o pensamientos que van ante Dios, ante Jesús, ante Cristo. Eso es lo que debe de venir el Espíritu Santo con su fuego y revelarnos qué actitudes tenemos que son contrarias a Jesús. Porque hay cosas que dice la palabra que nosotros debemos de hacer y no las hacemos. Porque hay cosas en la palabra de Dios que leemos y no entendemos por esas actitudes contrarias a Jesús. Porque todo lo que huela a Jesús, no queremos saber, no nos queremos comprometer, no queremos meternos en el río de sus aguas de vida. ¿Por qué? Porque tenemos esa actitud anti Jesús.
porque no queremos dejar de hacer ciertas cosas que dan satisfacción a nuestra carne. Eso es la actitud anticristo, anti Jesús. No queremos saber nada de Jesús. Pero nuestro fariseo demuestra otras cosas ante los demás, pero por dentro no estamos convencidos. No lo hacemos por amor. No lo hacemos por nuestro compromiso con Jesús, sino lo hacemos como por una apariencia ante sociedad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, tenemos a un juez injusto o a un juez que se autojustifica en nosotros. ¿Se acuerdan en la palabra de Dios cuando hablo de lo blanco y que les decía, hay partes en donde se muestra esto de autojustificaciones? Eso, ¿a quién le viene a la mente alguien que se autojustificó o alguien que tenga que ver con esta parte de blanco? Job, fariseos, sepulcros blanqueados, Naamán, pero no era Naamán, está cerca. Con Naamán era el problema de la lepra, ¿te acuerdas? Está cerca. El nombre es casi igual. ¿Le suena Labán? Estaba cerca por el nombre. ¿Se acuerdan Labán? ¿Quién era Labán? Suegro bueno, era tío suegro de Jacob. Miren, vamos a Génesis 29. La palabra Labán, el significado en hebreo es blanco. Entonces, si decimos es blanco, ¿qué quiere decir? Es puro, es santo, es justo. Pero si leemos la historia de Labán con Jacob, no era nada justo y no era nada apartado. Creía en Dios, si era fariseo. ¿Se acuerdan cuando lo persigue a Jacob? Porque cuando Dios se le presenta en el sueño, le dijo, no lo toques. Labán es un significado, es una representación de nuestra carne, ¿no? Vean, Génesis 29. Génesis 29. 29, 26. Génesis 29, 26. Dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. ¿Aquí qué estaba pasando? ¿Se acuerdan? Había trabajado 7 años por Raquel. Cuando se casan, le dio a Lea, a la hija mayor. Lo engañó, ¿no? No era justo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería este Labán? Dice, mira este cuate, o sea, cuando vino a trabajar para mí, es buen trabajador, es buen reflejo de buen cristiano. Y Dios está con él. ¿Por qué? Porque me ha aumentado mis pertenencias. ¿Qué quiere decir? Aumentó el rebaño de todas las ovejas y cabritas y todo el ganado que tenían, fue aumentado. Entonces dijo, este cuate no lo dejo ir, me está haciendo productivo, ¿no? Entonces le da a Lea y le dice, ok, trabaja otros 7 años por Raquel. Y trabajó otros 7 años por Raquel. ¿Y qué pasó? Sí, se casó con Raquel, ¿no? Sí le dio a Raquel y luego le dio a cada una le dio una sierva, ¿no? Pero ¿qué pasó con Jacob? Dice, yo no tengo nada. Ya es momento en que yo vea por mi descendencia, por mi familia. Es momento en que yo les dé a ellos producto de mi trabajo. Y habla con Labán, le dice, oye, ¿qué me vas a dar a mí? Porque yo ya necesito. No, 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 no. Sigue trabajando. Le dice, ok, te hago un acuerdo. Hicieron un pacto. Dijeron, todas aquellas, todo aquel animalito, ovejas y estaban chivos, cabras, todo aquel ganado que esté pintado, que esté rayado, es mío. Y todo lo que esté de un solo color, que esté bien, que esté bonito, que esté sano, todo eso es tuyo. Y le dice Labán, sí, perfecto, me gusta tu forma de pensar, ¿no? ¿Y qué hace Labán? Quita a todo animal pintado, rayado y eso, lo quita de la manada
y los separa, dice que a una distancia de 3 días, para que no se mezclaran. ¿Qué hizo Labán? Pues lo timó, ¿sí me explico? Dijo, pues aquí lo voy a tener trabajando toda una vida y no va a salir ninguna rayada. Y ahí puso Dios principios en Jacob de cómo empezaron a salir esas pintadas, ¿no? Y una vez que pasó eso, miren, Génesis 31:2. Aquí está lo interesante de esta parte de justicia que según nosotros creemos que somos justos y que nosotros nos autojustificamos. ¿Qué es lo que pasó con Adán hombre y Adán mujer? ¿Qué pasó? O sea, ¿comiste del árbol? La mujer que me diste se autojustificó. ¿Se dan cuenta? La mujer, ¿qué pasó? La serpiente que me pusiste aquí, por eso fue, te estás autojustificando, esas son las autojustificaciones. Pero vean cómo dice aquí 31:2. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Hay un momento en nuestro caminar cristiano en donde nuestra lucha es mucho más fuerte con nuestra carne. ¿Eso cuándo se da? Cuando estamos más interesados en aprender de Jesús. Ya vemos que nuestra carne no nos ve igual. Al principio, cuando somos cristianos, todo camina en color de rosa. Y todo lo que le pedimos y oramos por ciertas cosas, Dios nos lo da. Entonces la carne que dice, sigue orando porque estamos logrando nuestros objetivos, ¿no? Oye, es que me quedé sin trabajo, oro por trabajo y te da trabajo Dios. ¿Qué dice la carne? Perfecto, vamos bien. Y así va esta carne y este fariseo va por delante y nos va autojustificando en todo momento. Entonces encontramos palabra de Dios en donde hacemos ciertas cosas y buscamos la justificación de por qué lo hacemos. Este tema de hacer obras y que no te canses de hacer obras buenas, les digo, es cuando empezamos a hacer cosas a la vista de los demás y ahí nos estamos autojustificando. Por eso es que está hablando de algo más profundo ese mensaje sobre esa palabra, donde Pablo había entendido otras cosas, no lo que está por encimita. Entonces ya nuestra carne ya no nos empieza a ver igual, ya nos empieza a incomodar y nos empieza a distraer, a jalarnos a esa vida anterior que teníamos. Y entonces empezamos a batallar con estudiar la palabra de Dios, empezamos a batallar con orar, empezamos a batallar a hacer el bien. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no lo miran igual, ya estas autojustificaciones cada vez son más altas. Entonces ya Jesús no empieza a reinar dentro de nosotros, sino es este hombre viejo, rey necio, que empieza a gobernar aquí. Labán fue por Jacob cuando se escapó. Dios le dijo, no lo toques. Entonces Labán le dijo, oye, está bien, ya te voy a dejar. Hicieron un pacto para que no pasaran de ahí. La carne a veces hace pactos con nosotros. Entonces, ya deja de orar. Ya no hagas más contra mí. Quiere tener ese pacto con nosotros en que nosotros ya no nos interesemos más por Dios. Ahí donde estás bien ya. Estás en nuevos cielos, ya eres salvo, ya párale. ¿Qué tanta necedad con Dios, Jesús y esto? Ya, déjalo. ¿Se dan cuenta? Quiere hacer pacto con nosotros. Sin embargo, para tomar la tierra prometida, dijo Dios, no hagas pacto con nadie. Y fue un error de lo que tuvieron los israelitas, hicieron un pacto con una tribu. Se mezclaron con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay en nosotros que debemos dejar que sea juzgado esa parte de esa autojustificación, de que nos autojustifiquemos en las cosas de Dios? Ese espíritu anti Jesús, ese espíritu anticristo. ¿Se oye fuerte? Sí, sí se oye fuerte. ¿Usted lo tiene? Sí, usted lo tiene. ¿Yo lo tengo? Sí, yo lo tengo. Lo que hay que ir es a los pies de Jesús, decirle, Señor, muéstrame dónde está para entregártelo. Entonces empezamos a sufrir. Empiezan a haber cosas a nuestro alrededor en donde nosotros pensábamos que éramos justos, puros y blancos, que éramos perfectos, rectos, apartados del mal. ¿Y qué? Y temeroso de Dios. Así nos creemos. ¿De quién estoy hablando? De Job.
Job tuvo ese problema. Job tuvo ese problema con esos sellos. Miren, Job 14. A decir, ¿a poco Job tenía ese problema? Job 14, 14. Job 14, 14. ¿Ya está? Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job creía y sabía que había resurrección. Sabía que íbamos a volver a vivir, ¿no? Todos los días de mi edad esperaré. Él sabía que iba a volver a vivir. Hasta que venga mi liberación. Aquí en la palabra está liberación, en la versión 909, habla sobre mutación. Hasta que venga mi mutación. ¿De qué está hablando mutación? Y les voy a leer, la palabra hebrea que se usa ahí quiere decir mutación, mudar, retoñar, crecer, renovar, cambiar. Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. ¿De qué está hablando? De este hombre viejo. Tiene que ser una transformación porque esta voluntad que fue llenada con el río de engaño de Leviatán debe ser transformada, debe ser cambiada para que sea llenada con los ríos de agua viva de nuestro Señor Jesús, con su naturaleza. Y sigue en el 15. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. En la versión 909 dice, aficionado a la hechura de tus manos. ¿De qué está hablando aquí Job? Dice que Dios es aficionado a la hechura de sus manos. Aficionado es la palabra que quiere decir anhelar, deseo. O por ejemplo, cuando eres fan de alguien, das todo por eso. Dice, es aficionado a la hechura de sus manos. Dios es aficionado a nosotros. O sea, Él está al pendiente de lo que Él creó con sus manos. Y ya les enseñé esa parte de cuando creó con las dos manos. El Padre y el Hijo nos crearon, ¿no? Luego dice en el 16, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. ¿Qué estaba sufriendo Job? ¿Qué le estaba pasando a Job? Estaba realmente sufriendo. Todos los juicios de Dios estaban sobre su cuerpo. Ya habían pasado otros juicios. ¿Y qué había hecho Dios? ¿Qué había hecho Job? Le había dado gracias a Dios. Pero aquí cuando estaba sobre su cuerpo, se estaba muriendo y ya se estaba quejando. Dice, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Aquí está. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. ¿Qué es esto? Tienes sellado. Hay algo en mi pecado, mi rebelión, mi prevaricación que está dentro que no me la dejas ver, Señor. Quita ese sello, muéstrame dónde estoy mal para poder entregártelo y salir de este juicio. ¿Se dan cuenta? Y vamos a ver esos 7 sellos en Job, cómo es que él tenía autojustificación. Cómo es que nosotros, con estas cosas que a veces nos pasan, no vemos la salida, no vemos el cómo acercarnos a Dios, no vemos que sea redituable el seguir caminando en las cosas de Jesús. Y nos empezamos a justificar con la misma palabra, pues ya soy salvo. ¿Qué más da? Dios me ama, Dios me quiere, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es prosperidad. Él no me va a dejar caer, entonces yo sigo haciendo lo que a mí me conviene y a lo que a mí me gusta, de todas formas Dios no me va a soltar. No estamos autojustificando y no estamos yendo al fondo del problema. Si tenemos un sentimiento, alguna rebelión o algo anti Jesús, debemos analizarlo. Ir a sus pies, ir al cuarto de oración, el leer la palabra de Dios y que te dé flojera es algo anti Jesús. El que digas, hoy no tengo tiempo para orar, realmente ni le veo sentido el orar, las cosas siguen igual, es anti Jesús.
Y nos podemos justificar, es que tengo mucho trabajo. Es que tengo, ¿qué les gusta? Justificación, denme ideas porque yo tengo muchas, pero puede ser que pise algunos callos. Cansancio, tengo cansancio. Estoy ocupado. ¿Qué más? No tengo tiempo, no quiero ir porque sé lo que va a pasar. Ahí vamos ya avanzados porque sabemos cómo nos va, cuál es el juicio que Dios ya sabe. Nosotros ya sabemos la respuesta, pero le queremos sacar la vuelta. ¿Qué es anti Jesús? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Todo lo tenemos. Es ir a Jesús. No tener apostasía, no ir en contra, no darle la espalda, no autojustificarnos con la palabra de Dios, sino es ir, Señor, a tus pies. Aquí estoy. Muéstrame porque tienes sellada mi rebelión. ¿Qué es lo que hace un injusto o aquel que se cree muy justo y se autojustifica? ¿Qué es lo que hace? Se revela. Nos revelamos ante Dios. Y eso es lo que representa ese jinete. Es lo que representa nuestra rebelión y tiene un vehículo, que es ese caballo blanco, que son las autojustificaciones. Nos rebelamos y nos autojustificamos. Ya no es tiempo, pero pudiera tomar muchos ejemplos de cómo nos autojustificamos y cómo está en la palabra de Dios, que aquel injusto, el rey viejo y necio, cómo se autojustifica. No les voy a dar una. Santiago 4. Santiago era muy prudente en hablar. Hablaba muy suavecito. Al contrario, Santiago daba duro y a la cabeza. En Santiago 4:6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. ¿Qué es lo que hacemos normalmente a este soberbio, a este rey necio y viejo? ¿Qué es lo que hace? Corre de Dios, corre en contra de Jesús. Dice, acercaos a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Pecadores, nos está hablando a todos nosotros, limpiad las manos y vosotros, lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo? ¿Quiénes son? A veces sí, a veces no. ¿Qué más? Porque dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Aquellos que son como, ¿cómo se les llama ya a los que bipolares, volubles? ¿Se acuerdan del hombre viejo y el hombre nuevo? ¿No somos de doble ánimo? Está hablando de nosotros. A veces estamos con todas las ganas de seguir a Jesús y a veces estamos con todas las carnes darle satisfacción a nuestra carne. Ese es el doble ánimo. O sea, tenemos una dualidad en nuestra vida, tenemos una lucha, tenemos una guerra interna. No son los del doble ánimo los de allá. Dice, pecadores, limpiar las manos. Es que no, a mí no me está hablando Pablo, no, Santiago aquí. ¿A quién está hablando? Está hablando a nosotros. Dice, limpiar las manos. ¿Se acuerdan del proceso de cómo limpiar las manos? ¿Cómo es? En las aguas del nombre de Jesús. Limpiar las manos de toda ira y contienda. Limpiar los pies de toda rechazo, de toda rebelión. Y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Cómo se purifica el corazón? ¿Cómo es que Jesús siga creciendo en nosotros y que mengüe el hombre viejo? Esos dos corazones.
Con la oración, derramamiento de sangre. El principio que le mostró el Padre a los dos Adanes. No hay cobertura, no hay purificación del pecado si no hay derramamiento de sangre. Y Jesús, dice Juan, que vio en el trono a un cordero como recién inmolado. ¿Qué quiere decir? Que la sangre está fresca, que la sangre está a nuestro acceso ahorita. ¿Cuándo hay derramamiento de sangre? ¿Cuándo usamos la sangre? Cuando vamos en perdón. Cuando vamos y pedimos ayuda a Jesús, decimos, Señor, ayúdame. Perdóname esto, perdóname aquello. ¿Por qué le decimos perdóname esto? Porque ya nos dimos cuenta de lo que hicimos. Muchas veces yo le digo, perdón, Señor, perdóname de lo que yo no sé. Y al ratito me muestra qué es lo que yo no sabía. Empieza a quitar esos sellos. Esa es la parte en nosotros. El primer sello se refiere a este caballo blanco, a este jinete, todo ese espíritu de anticristo que hay en nosotros y que debemos entregarlo. No es nada más entregarlo, es que va a haber un juicio en esta tierra, va a haber fuego y va a ser purificado, va a ser enjuiciado. Estas pruebas a las cuales nosotros vamos, dice que es una leve tribulación momentánea. Estamos hablando en este mundo, mientras estemos respirando, dice, es que nunca vas a tener tribulación. No, Jesús dijo, vas a tener y vas a sufrir por mi nombre, pero momentánea. Esa tribulación, ese juicio es para que venga Jesús, nos muestre que quite ese sello y muestre la parte de nuestro anticristo, muestre nuestras autojustificaciones y lo entreguemos a sus pies y que nos limpie con su sangre. ¿Se dan cuenta? No dejes de hacer las cosas buenas. No dejes de venir a los pies del altar. No dejes de que hayas hecho lo que hayas hecho, de venir a mis pies. Porque aquí estoy con los brazos abiertos. No hay bueno ni aún uno. ¿Se dan cuenta? No quiere decir que estemos aquí porque somos puros y blancos y justificados, sino porque necesitamos de Jesús. Más si tenemos la enseñanza de la promesa de lo que es llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la estatura del varón perfecto, al supremo llamamiento, este mensaje nos mete más en problemas, porque anhelamos más de Jesús, pero si hay oscuridad, hay odio, hay muerte, Jesús debe de transformar esta parte, que es lo que decía Job, esta mutación. A esta parte, ¿se acuerdan de la transfiguración en el monte? La palabra para transfiguración es metamorfos, quiere decir metamorfosis, ¿no? ¿Qué es la metamorfosis? Lo vemos en la mariposa. Era una oruga, un gusano, porque no es larva, ¿verdad? Es gusano. Es un gusano y se transforma en algo tan hermoso. Ahí hay una gran prédica de que nosotros somos eso. Él quiere transformarnos, quiere mutarnos. ¿En qué? En el Hijo de Dios, en Jesús, que tengamos su naturaleza, ¿no? Con eso termino y poco a poco, conforme vayamos avanzando en los sellos, en cada sello, vamos a ir agarrando partecitas y les voy a mostrar. En Job estaban estos sellos y Dios iba destapándolos, los iba abriendo. Job no sabía. ¿Se acuerdan cómo termina Job en 42? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Les ha pasado eso alguna vez en donde creían ciertas cosas de Jesús? Les pasan ciertas cosas y dicen, Señor, gracias, te he conocido más. Pero leí ahorita una alabanza. Entre más te conozco, más quiero saber de ti, porque quiero ser como tú. Imagínense esa invitación a un gusano, que somos nosotros, que seamos como Jesús. Somos privilegiados y debe haber juicio en esta tierra para que sean destapados esos sellos. Espero que esta palabra del día de hoy les aliente a que cuando estamos caídos, cuando estamos sin fuerza, que estamos desanimados,
estamos enojados, estamos con depresión, es acercarnos a la fuente de vida que es Jesús, a pedir esa sangre y que seamos limpios y que seamos purificados, que nuestras manos sean lavadas, que nuestros pies sean lavados. Eso es solamente acercándonos a Jesús, no corriendo de Él, no decir hoy debo de orar, no, mejor no, mañana. Son actitudes anti Jesús, anticristo. Sí va a haber un anticristo físicamente en este mundo, sí lo va a haber. Pero les presento aquí el mío. Cada uno de nosotros traemos una actitud anti Jesús. Y esa es la parte donde tiene que venir el juicio y tiene que ser destapado ese sello, ¿no? Oramos, damos gracias a Dios. ¿No? No, ya puso. Ya, no. Vamos a darle gracias a Dios por este día y cada uno de nosotros. Si usted no ha visto en carne propia esta acción anti Jesús o anticristo, dile, Señor, te quiero conocer más. Quítame mis autojustificaciones. Señor, muéstrame esa parte donde huyo de ti, Señor. Acércame con tus cuerdas de amor, precioso Jesús. Cada uno de ustedes, tomémonos 5 minutos para darle gracias a Dios. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias porque hoy es tu día, Señor. Ven, Señor, a nuestro corazón, a nuestra tierra, Señor. A este mundo, Señor, donde nosotros creemos que debemos de gobernar, Señor. Que las cosas deben de salir como nosotros queremos o como nosotros imaginamos. Señor, el día de hoy venimos ante tu presencia, Señor Jesús, a pedirte perdón, Señor. A pedirte perdón, Señor, porque nosotros queremos tomar el control de las cosas. Queremos tomar el control sobre cualquier situación, sobre cualquier persona que nos rodea, Señor. Señor, ven y límpianos con tu sangre, Señor. Y muéstranos, Señor, dónde nos estamos quedando cortos, Señor, dónde nos justificamos, Señor, y dónde nos alejamos de ti. Te pedimos perdón, Jesús. Señor, te pedimos con toda humildad que con tus cuerdas de amor, Señor, nos jales hacia ti, Señor. Que aunque tenga cualquier actitud, Señor, en contra tuya, Señor, que con tu fuerza, Señor, con tu poder, tú me jales a ti, precioso Jesús. Que me des la fuerza, Señor, para poder ir en oración. Que me des la fuerza, Señor, para llamarle a las cosas por su nombre, Señor. Señor, en la circunstancia en que me encuentro, Señor, en que soy pecador, Señor, en que me revelo a tu palabra, Señor, en que tengo ira, tengo enojo, Señor, tengo envidia, Señor. La pongo en tus pies, Señor Jesús, y transfórmame, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Esta tribulación, Señor, temporal, Señor. Esta pequeña tribulación, Señor, que hay en mi vida, te la entrego a ti, Señor, y te doy gracias y levanto tu nombre, Señor. Porque yo sé que tú tienes el poder, Señor, de levantar, Señor, al menesteroso, de levantar al pobre, Señor, de levantar al hambriento, Señor. Señor, el día de hoy te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, por mi rebelión. Te pido perdón por mis autojustificaciones, Señor. Enséñame, Señor, levanta mi rostro, Señor, y enséñame a enfrentar, Señor, toda rebelión que hay en mí y entregártela en tus pies, Señor Jesús. Perdóname, Señor, porque te he ofendido. Te bendigo, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Y te doy gracias, Señor, por mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por toda tribulación. Te doy gracias, Señor, porque sigues haciendo la obra en mí, Señor. Ven, Señor, con tus manos, Señor, y moldea, Señor. Moldea mi vida, Señor. Moldea mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor, conforme a ti, Señor. Aunque duela, Señor, te lo entrego y te doy gracias. Aunque no entienda, Señor, las circunstancias, te doy gracias porque sé que tu mano está ahí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias por todo, Señor. Que todo obra para bien.
Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Señor Jesús. Gracias. Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te doy gracias. Amén. Amén. Entonces, algo que no les dije que les iba a decir. Salmo